Bueno, para el año 2015 vamos a tener un mundo un poco más complicado, seguramente porque la Reserva Federal va a terminar por finalizar sus incentivos monetarios y comenzar con una suba de su tasa de interés de referencia. Y este es un proceso que ya los mercados han venido anticipando, ¿sí? El superdólar que se está dando en todo el mundo con devaluación de monedas emergentes y monedas desarrolladas contra la divisa estadounidense ya está teniendo lugar. Eso quizás gran parte de ese efecto fue adelantado y podemos esperar de que si bien la Reserva Federal comienza a subir su tasa no tenga demasiado impacto sobre el precio de los activos financieros y de los activos reales, ¿no? Activos de la economía real y materias primas y commodities que tan importantes son para los mercados emergentes. Argentina es otra historia. En Argentina sabemos que hay un cambio fundamental que tiene que ver con lo político. Vamos a tener una elección presidencial bastante reñida, con final abierto, como dicen los analistas políticos, y lo que yo creo es que el mercado de valores argentinos se va a ir moviendo a la sensación térmica de las encuestas y quizás de los candidatos que vayan quedando en el camino. Dada esta coyuntura, creo que el escenario para el inversor a nivel general va a estar un poco más difícil, ¿no? Porque a medida de que avanza este tipo de escenario para el 2015, adicionalmente se está sumando una noticia económica de último momento que es una caída significativa del precio del petróleo. El precio del petróleo osciló los $100 en promedio el barril y hoy está cotizando alrededor de los $60 en promedio, y esto trae causas y efectos, ¿sí? Por un lado, sabemos que muchos inversores que están mirando proyectos de inversión alternativos en petróleo, como es el gas no convencional, por ejemplo, que nos toca de cerca en el caso de YPF, vamos a tener quizás ahí ciertas limitancias a la hora de recibir nuevas inversiones, porque precisamente muchos de estos proyectos van a estar paralizados, al margen del ruido político que puede haber en la Argentina. Asimismo, creemos que el precio de las materias primas para la Argentina es un dato no menor a tener en cuenta para la disponibilidad de dólares, ¿sí? Si bien la caída del precio del petróleo favorece, por un lado, la caída de las materias primas agrícolas, principalmente la soja, desfavorece. En torno a este escenario, para un inversor de tipo conservador, quizás la mejor elección es posicionarse en el tramo medio de la curva en dólares, ¿sí? Es decir, invertir en bonos en dólares, sean bonos soberanos del Estado Nacional o bonos corporativos, que quizás algunas empresas están lanzando o emitiendo en el mercado doméstico a tasas muy atractivas. Creo que posicionarse en el tramo corto de la curva con esta volatilidad creciente es hasta contraproducente, porque vamos a ver mucho de ida y vuelta en los precios de esos activos. Combinaría con un par de fondos comunes de inversión quizás y también alguna acción un poco más de corte exportador. Para un inversor medio, ¿sí?, con una tolerancia al riesgo un poco más acentuada, creo que el mejor camino a seguir es un mix entre bonos y acciones, más pensando en las acciones. El Merval argentino ha llegado a niveles de casi 12.500 puntos, ahora retrocedió y está por debajo de los 9.000 puntos. Creo que hay valor en las acciones argentinas, más pensando en un cambio político y en un cambio de reglas de juego de cara al 2015-2016. Finalmente, el inversor agresivo le pido que abra el juego no solamente a las acciones argentinas, sino a las acciones de muchos países emergentes. Brasil ha sido muy castigado, creo que quizás ahí, para aquellos que toleran el riesgo, tienen una oportunidad. También existen otros mercados que han sido fuertemente castigados, como Rusia, como mismo el mercado chino en su momento. Entonces, abrir el juego ahí es importante y quizás tenemos grandes ganancias para en épocas donde muchos ven mucho pesimismo sobre los emergentes y que nosotros creemos que, siendo contrarios a esta tendencia de lo que todos ven, se pueden obtener grandes rendimientos asumiendo los riesgos del caso. Bueno, para el año 2015 vamos a tener un mundo un poco más complicado, seguramente porque la Reserva Federal va a terminar por
finalizar sus incentivos monetarios y comenzar con una suba de su tasa de interés de referencia. Y este es un proceso que ya los mercados han venido anticipando, ¿sí? El superdólar que se está dando en todo el mundo con devaluación de monedas emergentes y monedas desarrolladas contra la divisa estadounidense ya está teniendo lugar. Eso quizás gran parte de ese efecto fue adelantado y podemos esperar de que si bien la Reserva Federal comienza a subir su tasa no tenga demasiado impacto sobre el precio de los activos financieros y creo que posicionarse en el tramo corto de la curva con esta volatilidad creciente es hasta contraproducente porque vamos a ver mucho de ida y vuelta en los precios de esos activos. Combinaría con un par de fondos comunes de inversión quizás y también alguna acción un poco más de corte exportador. Para un inversor medio, ¿sí? Con una tolerancia al riesgo un poco más acentuada, creo que el mejor camino a seguir es un mix entre bonos y acciones, más pensando en las acciones. El Merval argentino ha llegado a niveles de casi 12.500 puntos, ahora retrocedió y está por debajo de los 9.000 puntos. Creo que hay valor en las acciones argentinas, más pensando en un cambio político y al margen del ruido político que puede haber en la Argentina. Asimismo, creemos que el precio de las materias primas para la Argentina es un dato no menor a tener en cuenta para la disponibilidad de dólares, ¿sí? Si bien la caída del precio del petróleo favorece por un lado, la caída de las materias primas agrícolas, principalmente la soja, desfavorece. En torno a este escenario, para un inversor de tipo conservador, quizás la mejor elección es posicionarse en el tramo medio de la curva en dólares, ¿sí? Es decir, invertir en bonos en dólares, sean bonos soberanos del Estado Nacional o bonos corporativos, que quizás algunas empresas están lanzando o emitiendo en el mercado doméstico a tasas muy atractivas. Este tipo de escenario para el 2015 adicionalmente se está sumando una noticia económica de último momento que es una caída significativa del precio del petróleo. El precio del petróleo osciló los $100 en promedio el barril y hoy está cotizando alrededor de los $60 en promedio y esto trae causas y efectos, ¿sí? Por un lado sabemos que muchos inversores que están mirando proyectos de inversión alternativos en petróleo como es el gas no convencional, por ejemplo, que nos toca de cerca en el caso de YPF, vamos a tener quizás ahí ciertas limitancias a la hora de recibir nuevas inversiones porque precisamente muchos de estos proyectos van a estar paralizados. Los activos reales, ¿no? Activos de la economía real y materias primas y commodities que tan importantes son para los mercados emergentes. Argentina es otra historia. En Argentina sabemos que hay un cambio fundamental que tiene que ver con lo político. Vamos a tener una elección presidencial bastante reñida, con final abierto, como dicen los analistas políticos. Y lo que yo creo es que el mercado de valores argentinos se va a ir moviendo a la sensación térmica de las encuestas y quizás de los candidatos que vayan quedando en el camino. Dada esta coyuntura, creo que el escenario para el inversor a nivel general va a estar un poco más difícil, ¿no? Porque a medida de que avanza